Bienvenidos y bienvenidas a todos. Jorge Carrasco se define racional, orgulloso de ser algo raro, como sinónimo de original, que de pequeño era tan bueno que, según dice, parecía tonto. Un hombre al que le apasiona el progreso, le emociona el agradecimiento y sueña con conocer en persona al compositor de las bandas sonoras, John Williams. Vasco de nacimiento, pero del mismo Bilbao, donde vive hasta los 10 años. Luego recorrerá varias ciudades como la Línea de la Concepción o Sevilla y a los 18 años se marcha a Alemania. De esa experiencia conserva hablar muy bien alemán y una relación especial con la familia de acogida. Llega a Málaga hace 18 años, que ya serán 20, donde reside con su pareja y sus 2 hijas. Admira a mucha gente y nos invita a cambiar la envidia por admiración. Sonreír es una de las cosas gratis de la vida y son muchas las cosas que le hacen sonreír fácilmente. Conoció en 2013 un club de oratoria llamado Toastmasters y en él encontró su pasión y estuvo varios años implicado casi obsesivamente en 2 clubs, Málaga y Marbella, acudiendo a muchas conferencias a nivel nacional y europeo y llegó a ser 2 veces subcampeón de España de evaluaciones. Hace 3 años, en el 2015, junto a Patricia y Vincent, fundó nuestro Club de Oratoria Málaga, el segundo de España perteneciente a Ágora Speaker Internacional. Destaco por estar muy relacionado con la oratoria, que es el organizador de TEDx Málaga, desde hace 5 años ya, con 950 asistentes. Es el evento más multitudinario de España para ver charlas, charlas que obviamente las preparan durante varios meses junto a los ponentes, aplicando algunos de estos consejos que esta tarde va a compartir con nosotros. TEDx Málaga es solo apta para aficionados a descubrir. Y aquí damos comienzo a Jorge Carrasco y su conferencia Lo que bien empieza, bien acaba. Cómo iniciar y terminar un discurso con impacto. Le decía yo a Merche cuando hablábamos de mi presentación que la oratoria para mí es una pasión y las pasiones uno las quiere compartir y qué mejor que compartirla con gente que comparte tu pasión, como es este caso. Así que esa es la razón principal por la que no dudé ni un instante en aceptar la propuesta de Merche de daros esta formación esta charla que espero que os sirva y es de verdad todo un placer. Suelo decir que en la oratoria pongo muchas metáforas, ¿no? La oratoria es como muchas cosas en la vida. Como decía Jesulín, la oratoria es como un toro, no, como un toro no. En la oratoria como en el amor, lo que bien empieza, bien acaba. Incluso aunque conozco matrimonios que cuando se conocieron se caían mal, son la excepción de la norma, que todos sabemos que es fundamental causar una muy buena primera impresión. Os voy a dar consejos de cómo empezar y cómo terminar tus discursos, tus charlas. Pero, ¿qué es exactamente un discurso, una charla? Porque aquí estamos acostumbrados a dar un discurso, una charla en el club de oratoria, pero esto es un gimnasio para luego llevarlo a la vida real. Y en la vida real, un discurso, una charla, una presentación pueden ser de muy diversa índole, ¿no? Entonces, quiero decir que sea el tipo que sea un discurso súper importante y súper preparado ante miles de personas, o sea, unas humildes palabras que digas en una boda de un amigo, en un cumpleaños, sea en el contexto que sea, siempre que sea hablar en público, se pueden aplicar en los consejos que voy a dar. Evidentemente, se aplican de forma distinta. Cuando es una charla que uno se prepara muy, muy bien porque tiene mucha relevancia delante de mucha gente, pues uno se le ocurra más todo, incluido el inicio y el final del discurso, que cuando no. Pero en cualquier caso siempre es aplicable que el principio y el final de un discurso son cruciales. De hecho, aquellos que me conocéis ya de hace más tiempo de asistir al club, cuando podía asistir, e incluso antes en Toastmasters, yo en mis evaluaciones siempre insisto mucho en este punto, en el principio y en el final del discurso, que sean suficientemente potentes. Vale, ahora profundizaremos en todo esto, en qué significa ser potente y cómo hacerlo, ¿no? Un orador debe focalizar sus esfuerzos. Como digo, proporcionalmente a la importancia del discurso, debe focalizar sus esfuerzos
en que el discurso sea lo mejor posible, pero dentro del discurso debe focalizar los esfuerzos en esto, en el principio y en el final del discurso, de la charla. Esto ha sido importante porque se trata de, como siempre decimos, de captar la atención, ¿no? Captar y mantener la atención. Entonces, en el inicio queremos captar la atención. Esto ha sido importante siempre, de toda la historia, pero recientemente, desde que existen los teléfonos móviles con WhatsApp, pues más todavía, más crucial es captar la atención del público desde el principio y que la gente pase. Si capta su atención, va a guardar el móvil y a silenciarlo incluso. Si no capta su atención, pues va rápidamente a chequear su WhatsApp, ¿verdad? Bien, pues digamos que podríamos empezar diciendo que los 3 lemas son que te atiendan, que te entiendan y que te recuerden. ¿Vale? Para que te atiendan es importante el principio, para que te recuerden es importante el final. Bueno, ¿y cuál es la estructura de cualquier charla, de cualquier discurso? Esto no vamos a inventar nada nuevo, todos lo sabemos, ¿verdad? Inicio, cuerpo, fin, apertura, nudo, cierre, distintos sinónimos para lo mismo. Entonces aquí vamos a centrarnos en, como digo, en inicio o apertura, fin o cierre, distintos sinónimos que pueda haber, pero bueno, por si acaso alguien se ha perdido, estamos hablando de esto. Y que, por supuesto, no está estipulado, también adelantando. Luego al final tendremos un turno de preguntas, donde ojalá me podáis hacer muchas preguntas, pero una posible pregunta podría ser, ¿no? ¿Qué duración debe tener el inicio o el fin? No está estipulado en ningún sitio, ¿vale? Evidentemente no puedes hacer un inicio que sea la mitad del discurso, pero no está estipulado en ningún sitio cuánto tiempo debe durar el inicio y cuánto tiempo el fin de estas 3 partes. Y evidentemente dentro del inicio, una cosa es que tú hagas una introducción como lo que yo estoy haciendo ahora mismo, que esto que estoy haciendo ahora mismo es una introducción, no un inicio. No solamente es importante toda la fase de inicio, sino que lo crucial son los primeros segundos, que es cuando captas la atención. ¿Vale? Entonces la primera frase, las primeras 2 frases son lo más crítico. Y os pregunto, y ahora sí llega el momento de que abráis los micros a aquellos que lo consideréis. ¿Cuál es el inicio típico de una charla? O sea, pensadlo un segundo y si alguien tiene claro una charla típica, cómo suele empezar, que abra el micro y que me diga unas palabras. Venga. Hola. A ver, Montse y alguien más. Karin. 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 Hola, Karin. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, muy contento de... Yo creo que Montse me ha ganado. Esto es como la prueba del botón, que ella ha dicho algo primero, entonces le dejo a ella que hable primero. No, pero seguro que va a decir algo distinto. Venga, dale tú primero, Karin. Vale, pues yo diría que está entre alguna anécdota o también una pregunta retórica. Se puede empezar cualquier discurso. Pero la pregunta es cuál es el inicio típico. No es cuál es lo que tú recomiendas, sino lo que se suele hacer. Lo que se suele hacer, sí, a ver, la gente que no está acostumbrada a dar charlas o qué. Exacto. Incluso gente que está acostumbrado, pero que no sean profesionales. Sí, igual no me he explicado bien cuando en la pregunta que está en pantalla, el inicio típico que solemos ver. Vale, pues la típica cosa es que la gente empiece a decir: hola, buenos días, ¿qué tal todo el mundo? Muchas gracias por tenerme aquí. Hoy vamos a hablar de X y ya empiezan. Parece que estamos compinchados y que sabes lo que voy a decir a continuación. Pero bueno, os aseguro que no. Aunque sabía que ibas a venir, pero no. Venga, pues Montse, ¿qué ibas a decir tú? Normalmente en casi todas las charlas que asisto empiezan por un bueno, lo cual no me gusta mucho, pero es el bueno, mi nombre es fulanito, y normalmente empiezan dando un agradecimiento a la organización del evento, al emprendedor de la charla, al por qué se está realizando. Entonces siempre empieza con quiero agradecer, y eso ya me aburre un poco. Pero esa es mi opinión personal. Sí, bueno, venga, una persona más si quiere hablar y ahora os pregunto a lo que acaba de responder Montse. De momento decidme cuáles los inicios, si hay algo que no hayan dicho Karin y Montse, cuál es el inicio típico, o sea, la primera frase, 2 frases de una charla, si hay algo que se os ocurra, que suele ser más o menos típico, que no hayan dicho ellas. Sí, soy Miguel. Quería comentar algo. Sí. Sí, normalmente pienso que intentan durante las primeras frases decir una especie de resumen del discurso. Es decir, durante las 2 primeras frases dicen en qué va a consistir el discurso. Sí, estoy de acuerdo. Creo que iba más o menos implícito en lo que ha dicho Karin de voy a hablar de, pero sí, gracias por tu
tu aportación. Vale, pues si hay algo más y si no, más o menos está todo dicho lo que esperaba que dijerais, ¿vale? Así que yo lo voy a sintetizar en lo que habéis dicho entre vosotros tres en estos 3 puntos. Primero, decir tu nombre y lo que llamo tus credenciales, ¿no? Sobre todo el nombre es muy típico. Hola, soy fulanito de tal. Y las credenciales es como tu currículum o por qué eres un experto en la materia que vas a hablar, ¿no? Esto se suele hacer, no siempre, depende del formato, de las circunstancias, pero hay veces que sí, ¿no? Pues hola, soy tal y soy licenciado en tal o he escrito un libro sobre tal. Digamos que es importante que sí la gente sepa que si vas a hablar de un tema, eres un experto y por qué eres un experto, pero no necesariamente que lo digas tú. No voy a entrar ahora a valorarlo, ¿vale? Lo valoraré después. Lo que se suele dar en las charlas, el inicio típico, como digo, es decir tu nombre y tus credenciales, dar un saludo de gracias, como bien decía Karin, y el voy a hablar de. Vale. Ya os adelanto que sí, que no recomiendo para nada usar ninguna de estas 3 cosas, ¿vale? Que suelen ser las más típicas, pero luego os lo contaré más en detalle. Pero sí quiero invitaros a hacer, y esto probablemente es una cosa más importante de esta charla, la siguiente reflexión, y es que luego os voy a dar lo que llamo para ir al siguiente nivel, consejos de cómo sí recomiendo empezar una charla. Pero si por la razón que sea no tenéis el tiempo para prepararlo, no os termina de encajar o lo que sea, no queréis pasar ese siguiente nivel, por favor, por lo menos, evitar el inicio típico, evitar estas cosas, porque sois socios, miembros de un club de oratoria. Entonces, yo personalmente lo que espero de un miembro de un club de oratoria es que no empiece su charla, su discurso, con el formato típico de, bueno, como decía Monse, me llamo tal, soy licenciado en no sé qué, gracias por invitarme, es todo un placer, buenas tardes a todos y voy a hablaros de tal. Estas 3 cosas, 3-4 cosas que son las más típicas, por favor intentad evitarlo. Ya con eso, si evitáis eso, hagáis lo que hagáis, ya habréis dado un salto de gigante, en mi opinión. Y la mejor prueba de que esto es así, de que evitar esto es un sinónimo de avanzar en la dirección correcta, no es que lo diga yo, y aquí parecerá que voy a hacer un poco de autobombo, pero no es así, es el formato TED, ¿no? Las charlas TED que todos conocéis, seguramente habréis visto, más o menos, o por lo menos en Internet, aunque no hayáis asistido. Las charlas TED, una de las razones principales de su enorme éxito es esta, precisamente. Os invito a que busquéis en TED una charla, que las hay de todo tipo, incluso las hay buenas, malas y regulares, pero incluso las malas no empiezan así. El vídeo por lo menos no empieza nunca así, diciendo a la persona su nombre, sus credenciales, ninguno empieza así. Y es una de las claves del éxito de TED. Si los vídeos de las charlas TED se están visualizando millones de veces y no acuden a este formato, o sea, explícitamente omiten este formato, pues algo querrá decir que hay que evitarlo. Así que, por favor, por lo menos los miembros de un club de oratoria, evitémoslo. Y ahora paso a explicaros. ¿Y cómo lo evito? Porque sobre todo va a parecer que soy un maleducado, ¿no? Que no saludo, que desagradecido, etc. Tu nombre y tus credenciales. Si es posible, hagamos como hemos hecho ahora, que el presentador, el moderador, en este caso Merche, es la que me ha presentado. Y cuando te invitan a dar una charla, te recomiendo encarecidamente que te preocupes de ver si alguien te va a presentar. Y en el caso de que sí, que hagas como yo hice ayer, que le pregunté ayer a Merche si me iba a presentar ella o quién, para, en el caso de que fuera una persona que no me conociera como me conoce ella, pues darle yo algunos datos de mí y que no tuviera esa persona que medio inventárselo de algún dato erróneo, etc. Entonces le mandas unos datos, evidentemente, para que esa persona libremente decida si lo sigue más o menos al pie de la letra o no, pero por lo menos la información la tiene. Y la tiene de vosotros. ¿Por qué os digo esto? Porque es muchísimo mejor para el público, ya no solamente el nombre, sino sobre todo las credenciales. Que otra persona sea la que diga, si yo llego aquí y digo, he sido 2 veces subcampeón de España de evaluaciones en Toastmasters, pues aunque sea una verdad que está ahí, pero joder, ¿este tío de qué va? Va un poco aquí de presumiendo de sus logros, ¿no? Sin embargo, le he sugerido a Merche que lo diga, y aunque la información viene del mismo sitio, pero seguramente no os habéis quedado con esa sensación que os podéis haber quedado de arrogancia o vanidad o algo así. Entonces, siempre las credenciales son algo positivo, ¿no? No vas a decir, no, nos va a dar una charla que es uno que pasaba por aquí. No. Vas a reforzar lo que se llama el ethos en terminología, ¿no? La autoridad, las credenciales de por qué esa persona va hablando de ese tema y es una persona relevante, es un experto, no es uno cualquiera.
Entonces, si eso lo puede decir el presentador de vosotros, muchísimo mejor. Y si esa persona dice vuestro nombre, ¿para qué lo vas a repetir tú después? ¿Vale? Yo como presentador del evento TED que organizo, hacemos una presentación de 30 segundos nomás de cada ponente, su nombre, sus credenciales súper resumidas, y le damos paso, y ya cuando entra él, que es cuando empieza el vídeo, va al grano, que es lo que van las charlas TED, ir al grano, evitar estas cosas que os estoy diciendo. Vale, esto sobre el nombre y las credenciales. Ahora, sobre el saludo y agradecimiento. ¿Alguien puede pensar que eres maleducado, desagradecido por no hacerlo? Pues no. Van a pensar. ¿Tú cuando has visto alguna charla TED has pensado que tío más maleducado, más desagradecido? Para nada. Lo que estás es agradeciéndole que vaya a grano. Porque tú ya das por hecho que está agradecido de estar allí, que te da las buenas tardes, lo que sea, ¿vale? Si aún así realmente para ti es muy, muy esencial hacer el saludo o el agradecimiento, que no niego que para alguien en alguna circunstancia pueda ser esencial y no quiere renunciar a ello, te doy una escapatoria posible, ¿vale? Hazlo, pero no lo hagas como la primera frase. Haz una primera frase impactante, que luego vamos a ver opciones, primera frase, primeras 2, 3 frases, y cuando has hecho eso dices, hola, soy fulanito de tal, si puedes evitar la gracia mejor, pero hola, soy fulanito, o gracias por estar aquí, pues, algo así. Si puedes evitarlo, evítalo, si aún así es esencial para ti, hazlo, pero que no sea lo primero que dice. Vale, y la última es la de voy a hablar de. Esta es también súper típica. Pues yo os preguntaría, a aquellos de vosotros que tenéis hijos, que sois la mayoría seguramente, cuando le vais a contar un cuento por la noche, le decís, oye, mira, te voy a hablar de la relación entre Caperucita y su abuela y el lobo. ¿Vale? Venga, vamos. De una relación que tienen entre estos tres. No empiezas el cuento así, ¿verdad? Sino que empiezas directamente contando el cuento. Pues lo mismo. Lo mismo. ¿Vale? Bueno. El bueno debería ser evitar, ¿vale? Pero todos caemos. Vale, pues esto, como os decía, es lo básico. Lo que espero de cualquier miembro de un club de oratoria que evite caer en este formato típico y anodino que hace que todo el mundo automáticamente coja el WhatsApp, etc. Ahora, como os decía antes, ¿cómo paso al siguiente nivel? ¿Vale? Si no puedo decir ninguna de estas cosas, ¿qué hago? Bueno, pues siempre teniendo en mente que la primera frase, las primeras 2 frases deben ser algo original, algo que capte la atención y por tanto tiene que ser algo original, inesperado. Hay miles de opciones. Yo he visto, no miles, pero sí centenares de discursos y hay centenares de opciones. Cualquiera que se os ocurra puede ser, siempre que cumpla el estándar de ser algo original, algo pertinente al tema que luego vas a tratar y que no sea caer en este formato típico, cualquier cosa os vale. Cualquier cosa que sea, como digo, original y que capte la atención. Cualquier cosa. La primera, una de las más típicas y las que más se dan, es hacer una pregunta al público. Y esto tiene varias derivadas posibles. Una es hacer una pregunta cerrada o hacer una pregunta abierta. Una pregunta cerrada es aquella en la que la única respuesta posible es sí o no. Y de hecho lo más típico es que sea una pregunta en la que a la gente le pidas, salvo que realmente estés con muy poquita audiencia, con menos de 10 personas o algo así, pero si no, lo más típico es que les pidas esta pregunta y que te respondan con la mano alzada, ¿vale? ¿Quién piensa que se podría haber hecho algo más en la pandemia? Manos arriba. ¿Quién piensa que no sé qué, ¿no? Estás preguntando una pregunta cerrada, de si no, pues eso es solamente o mano arriba o mano abajo, ¿no? Es algo potente porque inconscientemente la gente ya cuando le empiezas preguntando ve que no vienes a soltar tu rollo, soltar tu chapa, que solo te preocupas por ti mismo, sino que de alguna forma te preocupas por ellos y que no vas a ser solo un monólogo, sino que va a haber una especie de diálogo y que te preocupas por su opinión y que de vez en cuando tendrán que estar alerta porque, oye, y si preguntan a todos y si me pregunta a mí, no puedo decir que estaba despistado, ¿no? Por todas estas razones es un recurso muy potente y realmente también muy utilizado. Por eso también os recomiendo que lo uséis con moderación porque, como todo lo bueno, si se abusa de ello, pues deja de ser tan bueno. Y luego tenéis la posibilidad de una pregunta abierta en la cual pues la respuesta no es sí o no, sino que hay miles de respuestas posibles. Es menos potente que la anterior, pero también es válido. Es una alternativa, dependiendo, como os digo, de las circunstancias, de la cantidad de público que tengáis, puede ser a una persona del público pedirle alguna respuesta en voz alta, ¿no? Pues, por ejemplo, como he hecho yo antes. Venga, alguien que diga en voz alta para todos, tal, ¿no? Ahí sí que os advierto claramente de un error que se suele cometer, es que cuando das la voz al público, muchas veces caen en el error de que, vale, habla alguien de las primeras filas, que por defecto va a ser más o menos tímido y va a hablar con un volumen para que tú, orador, le oigas.
pero no para que los de atrás, los de la última fila, le oigan. Entonces, tened mucho cuidado con esto porque es bastante frustrante. A mí me pasa muchas veces. Está en la última fila, pregunta, responde el de la primera fila y el otro dice, pues sí, pues no, pues tal, porque él le ha escuchado el ponente, pero yo me quedo atrás sin saber, ¿no? Entonces, si podéis preguntar a alguien señalando, preguntad a los de las últimas filas, señalando a alguien, y si no, y si es una pregunta abierta y os responde alguien de la primera fila, o bien le pedís que lo diga más alto, o, más sencillo que eso, cuando os dé la respuesta, de repetir vosotros la respuesta que ha dado, para que lo escuche todo el mundo. Otro recurso, la historia personal. Es también un recurso muy potente, muy usado, muy válido, porque tiene muchas ventajas, ¿no? Empatiza, la gente rápidamente va a empatizar contigo, es algo muy sincero, que te hace conectar con ellos, que también es lo que queremos en el fondo, siempre conectar con la audiencia. Cita, cita las frases célebres, ¿no? de alguien, de alguna persona célebre. Hay veces que no son de personas célebres, que son anónimos, pero bueno, frases célebres, llamémoslo así. Se suelen proyectar en pantalla. Yo soy partidario de no proyectarlo en pantalla, sino solo decirla y dejar una pausa dramática para que cale. Si vais a tener un PowerPoint y no es muy larga y la queréis poner en pantalla, también podéis hacerlo, ¿vale? Pero si no es tan corta, os recomiendo que directamente la digáis, seguido de una pausa. El humor funciona siempre. Siempre. En el amor, en la guerra, bueno, en la guerra no, en el amor y en la oratoria, el humor funciona siempre. Eso sí, es un arma de doble filo, porque hay gente con más facilidad para el humor y gente con menos, así que aseguraros de que si vais a utilizar el humor, que funciona, ensayadlo previamente con vuestra familia, etcétera, de que el chiste se entiende y que hace gracia, porque si intentas ser gracioso y no lo eres, pues quedas fatal. Pero aún así merece la pena el riesgo, ¿vale? Simplemente practicándolo previamente. Fijaos, un ejemplo os pongo de cómo de potente es el humor. La charla TED más vista en el mundo es una charla TED sobre un tema que a mí me parece triste, ¿no? Es de Ken Robinson, se llama Las escuelas matan la creatividad. Es muy triste que nos haga ver que las escuelas matan la creatividad. Es muy, muy triste. Sin embargo, la razón principal por la que ha triunfado tanto, ya ves tú, en TED hay miles de charlas potentísimas y es la más vista. La razón principal es porque al mismo tiempo que nos hace ver una realidad muy, muy importante, emplea un humor delicioso. ¿Vale? Así que incluso con temas tristes, el humor, si se sabe usar, es un poco más difícil, pero si se sabe usar, es un arma muy potente. Y dentro del humor, quiero resaltaros especialmente un humor especial, específico, que de hecho me sé la palabra en inglés y no sé la traducción al español. No sé si Karin o algún angloparlante podrá decirme su traducción. Es el self-deprecating, o algo así pronunciado. Consiste en reírte de ti mismo, pero no sé si hay una traducción mejor para esto. Si lo hay, me lo decís ahora. Si no, os lo ponéis en el chat. Eso, empezar con algo de humor en el que te ríes de ti mismo, aparte de la potencia del humor, hace que te muestres vulnerable. Y eso es algo que no tiene precio. Y para todo lo demás, más cercano. Mostrarte vulnerable y empezar ya con eso hace que la gente, la mayoría de la gente, conecte súper rápido contigo. Y he dejado para el final la de la estadística impactante. ¿Vale? Pues, y pongo dos ejemplos, ¿no? Uno, por ejemplo, yo ahora en mi empresa estoy haciendo charlas de formación sobre la transformación de las empresas, la transformación profesional, y suelo empezar casi siempre dando esta estadística, ¿no? Y es que el 70% de los bebés que nacen hoy en día trabajarán en profesiones que aún no están inventadas. Tú esta misma estadística la puedes dar en mitad de la charla y no va a impactar tanto, no va a captar tanto su atención como si es lo primero que dices, lo primero que muestras en pantalla, el primer dato que das. Otro ejemplo, que ya lo habéis visto quizás antes porque se me escapaba la slide. Poner esto en pantalla al empezar, ¿no? Vas a hablar sobre algo de la pandemia y empiezas con estas estadísticas, este dato. Si se hubiera decretado el confinamiento una semana antes, no el 14 de marzo, sino el 7 de marzo, se habrían salvado 14.500 vidas por ahora. Muy importante, si mostráis una estadística muy, muy importante, no seáis cutres, ¿vale? Ni difundáis bulos, ni hagáis que parezca que difundís bulos. Hay que poner el enlace, hay que poner la fuente. Hay que poner la fuente para ver, bueno, que la gente pueda comprobar si esto es un estudio científico, si no, de dónde viene. Si te lo has sacado de la manga, que suele pasar muchas veces, ¿vale? En este caso,
por si alguien tiene dudas, el dato que estoy dando es totalmente cierto, una estimación hecha en un estudio de la Universidad de Oviedo. Vale. Pues todo esto sobre el comienzo de los discursos. Así que ahora voy a hacer otro turno de micros abiertos, solamente para darle un premio simbólico a aquel de vosotros que primero abra el micro y termine la frase que voy a decir. Lo que viene empieza. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Noelia. Noelia, pues un premio simbólico para ti. Muy bien. Quería comprobar si os estaba durmiendo o estabais atentos. Pues vamos a repetir el formato. Quiero preguntaros de nuevo, aunque me encanta escuchar a Monse y a Karin, pero os animaría ahora a los demás a que toméis el micro, alguno de vosotros, y me digáis cuál es el final típico de una charla. No el que debería ser, sino en una charla típica, cómo suelen terminar. Preguntando si alguien tiene alguna duda o algo así, ¿no? Muy bien. Espero que os haya gustado. Muy bien. Eso es todo, amigos. Rafa, uno que a mí me encanta. Bueno, pues hasta aquí nuestro discurso. Hecho de las monedas. Exacto. Venga, uno más. Si no, también Karin y Monse también podéis aportar alguno más. Desde aquí saludo a mis padres, a mis primos, a mis hermanos, a todo el mundo. Ah, y ese grupo tan importante que hizo que fuera posible eso también, y tal, y tal, y tal. Supongo que es un poco exageración, ¿no? Lo de saludo a mi familia y tal, no creo que te haya pasado de verdad, ¿no? Bueno, Pedro Almodóvar, ¿no? En el agradecimiento de los Oscars, ¿no? Hizo algo así. Espero que les haya gustado y discúlpenme por todos mis errores. ¿Y cómo? Y disculpen mis errores. Ah, mira, ese no normalmente, discúlpenme por los errores. Ese no lo conocía yo, fíjate. Y el de pues espero, el de espero no haberos aburrido con mi presentación. También es sepanota también. Bueno, bien. Se nota que aquí hay nivel, ¿vale? Esto si lo hubiéramos preguntado así aleatoriamente a cualquier persona que no está en el club de oratoria, no se le ocurre decir tantos finales típicos y, digamos, poco recomendables de una charla. Pero bueno, aquí estamos entre apasionados por la oratoria. En este caso no lo pongo en forma de 3 conceptos, sino que he puesto en esta frase tan aburrida más o menos lo que acabáis de decir. Bueno, pues con esto ya lo hemos cubierto todo. Esta era la última diapositiva. Gracias por venir y si tenéis preguntas estoy disponible. Más o menos es lo que acabáis de decir. Visto lo que es el final típico, voy a preguntaros, antes se me olvidó preguntaros con lo del inicio, ¿no? Que se me olvidó. Quería preguntaros si este inicio típico os captaba vuestra atención. Estoy seguro que todos me ibais a decir que no, así que, pero bueno, en este caso, de final típico, este final consigue el propósito de todo final, que es quedarse en la memoria, que la gente durante unos días al menos recuerde tu charla. ¿Qué os parece? Más o menos mencionar estas palabras consigue ser un final chulo, un final potente, que os quedéis con esa charla en la memoria. No, para mí no. Correcto. Pues muchas veces es importante, antes de saber cómo hacer las cosas bien, saber cómo no hacerlas, ¿vale? Por eso estoy poniendo más o menos el cómo no hacerlo antes que ver el cómo sí hacerlo. Dicho esto, he leído por ahí de un sitio que me parece bastante referente que el objetivo debería ser, con toda tu charla y sobre todo con el final, que el objetivo debería ser que la charla se quede en la memoria de la gente como mínimo una semana, ¿vale? Bueno, no sé si una semana, pero el máximo tiempo posible que la gente lo recuerde. Bueno, pues de la misma forma que hice con los inicios, voy a daros 5 sugerencias, 5 propuestas de final, pero antes de decirosla quiero mencionar, primero, que se pueden mezclar, no hay por qué elegir una de estas 5. También en los inicios lo mismo digo, ¿vale? En las propuestas de inicio no se trata de elegir solamente una de las 5, puedes usar el humor y al mismo tiempo dar una estadística, el humor y al mismo tiempo no sé qué. Por todo demás que si dais bastantes discursos ante la misma gente que no repitáis. Si no habéis usado un recurso, intentad variar, por supuesto, que si no os van a tener ya muy vistos, ¿no? Y aquí añado una cosa antes de pasar a estos 5 consejos, y es que para mí esto es crítico, es muy importante, y es que no terminemos con que la última palabra sea gracias. Y esto es difícil,
De hecho, he asistido a debates dentro de Toastmasters sobre si es correcto o no es correcto terminar con gracias. Realmente no es que sea un error, ¿vale? Esto yo sí creo que es para matrícula de honor. ¿Por qué? Porque tú cuando terminas quieres que la gente te aplaude, siempre te van a aplaudir, por lo menos en el club de oratoria. Pero tampoco quieres que pase que si no dices la palabra gracias, la gente no sepa si has terminado o no has terminado. Entonces, durante unos cuantos segundos se produce un incómodo silencio. Entonces, la única manera en la que puedes evitar decir la palabra gracias es que haciendo que la última frase sea, por el contenido y por la forma de decirlo, sea suficientemente claro que es tu última frase. Y que así con 1 o 2 segundos de pausa ya la gente sabe que tiene que aplaudir. Insisto, esto es para matrícula de honor, ¿vale? No, esto no es fácil y, de hecho, yo os reconozco que la mayoría de las veces sí termino diciendo gracias, porque si no estás seguro de que haya quedado suficientemente claro, prefieres decir gracias que no crear esos 5 o 8 segundos de incómodo silencio. Venga, pues vamos allá a esas 5 propuestas de final. Recapitular. Esto es sobre todo si la charla ha sido relativamente extensa y si has cubierto diversas ideas, ¿vale? Recapitular la esencia de la idea o las ideas más importantes para que, como decía antes, la gente no solo que te atienda y que te recuerde, o sea, que te atienda, te entienda y te recuerde. Entonces, para que te recuerde está esto de recapitular. Cierre circular. Este es mi favorito. Entonces, que también, como digo, los mezclo y suelo coger varios de estos y tal, pero cierre circular es mi favorito y os digo más, en los concursos de oratoria en los que he estado en muchos, en Toastmasters, etcétera, es el más recurrente. Cierre circular, ¿qué es? Para aquel que no lo sepa. Consiste en terminar evocando de alguna forma algunas de las palabras, algunas de las anécdotas, algunas de lo que sea que has mencionado al principio. Os pongo un ejemplo. Un discurso que yo hacía hablaba de mi abuela. Mi abuela me preguntaba cuando yo era pequeño qué quería ser de mayor y no sé qué, no sé cuánto. Pero les pongo una serie de cosas que no tienen nada que ver con mi abuela, nos olvidamos de mi abuela y al terminar menciono porque mi abuela te diría, abuela, no sé qué, no sé cuánto, mirando al cielo, ¿no? Entonces, lo que sea, pero que sea algo que has mencionado al principio, que no has vuelto a mencionar y que lo vuelves a mencionar al final, no la misma frase, pero hace referencia al mismo hecho, a la misma persona, lo que sea. Entonces, con eso conseguimos, siempre hacemos este gesto, cerrar el círculo. Es un dato más, aparte del tono de voz, etcétera, es una pista más para el público de que es tu última frase y que es el momento de aplaudir. ¿Vale? Bueno, call to action. Realmente no me gusta emplear expresiones en inglés cuando hay equivalentes en español, pero a veces hago excepciones a esta norma. En español sería la llamada a la acción. Esto es muy importante, debería estar prácticamente siempre, porque al final, con un discurso, con una charla, de una u otra forma deberíamos tener siempre el objetivo de provocar un cambio en la audiencia, de lo que sea. Un cambio de opinión, un cambio de emoción, pero un cambio. O sea, no, si la gente se ha quedado exactamente igual que estaba antes de tu discurso, ¿para qué les has dado tu discurso? Entonces, si queremos cambiarles, la mayoría de las veces queremos que no solamente se cambien ellos interiormente, sino que hagan algo. Y no estoy hablando solamente de cuando haces un discurso para vender, ¿no? En que claramente les llamas a la acción de que te compren lo que sea. No, cualquier discurso en el que la acción que quieres, pues quieres que se comprometan ahora a quedarse en casa, que se comprometan a fabricar mascarillas, que se comprometan a lo que sea, ¿no? Haces esa llamada a la acción. Y esta llamada a la acción, hay muchos estudios al respecto de cómo debería ser. Debe ser algo suficientemente concreto, motivante, motivador y sobre todo algo concreto y factible, ¿vale? No es, venga, vamos a todos a conseguir la paz en el mundo, ¿vale? ¿Y por dónde empiezo, no? Algo accesible a la gente. Anáfora, una palabra muy técnica, yo no la conocía hasta que me he puesto a preparar esta charla, pero me ha parecido muy bonito este recurso. Consiste en repetir varias veces la misma frase, pero comenzando igual y terminando diferente, ¿no? Pues yo querría un mundo con más caricias y menos violencia. Querría un mundo con más juego y menos discusión. En definitiva, querría un mundo mejor, por ejemplo. ¿Vale? Empezar repitiendo varias frases con el mismo comienzo y crear un efecto bonito. Y el último consejo realmente no es un recurso en sí mismo, sino que puede englobarlo a todo realmente, ¿vale?
que es el déjales con ganas de más. Como insisto, la oratoria es un poco, como he dicho varias veces antes, como el amor o como el ligue, ¿no? En el ligue siempre dicen que tienes que dejar a la otra persona con ganas de saber más, pues aquí también. Y es algo tan sencillo como cuando terminas de decir, bueno, pues realmente podría contaros mucho más sobre este tema, pero excede los límites o el tiempo de lo que teníamos pensado, así que si realmente os interesa más, os invito a venir el próximo martes, que daré una ampliación, o a visitar mi página web. Ves que tienen vías para poder saber más y de esa forma les dejas con ganas de más, como decía. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Voy a proponeros un ejercicio. ¿Qué penséis en inicios y en finales de discursos? Imaginaros que tenéis que dar una charla sobre la pandemia, una charla sobre, y os lanzo 3 o 4 temas y a ver quién se lanza a hacer una propuesta de, pues yo iniciaría el discurso así, o yo lo finalizaría así, ¿vale? De hecho, os lo digo ahora, pues venga, 3 o 4 temas. La pandemia, la playa en verano, los vuelos de bajo coste y lo que querías ser de mayor cuando eras niño. De todos estos temas, si alguien se anima, lo piensa durante unos minutos, si alguien ya tiene pensado un inicio o un final de estos temas que os he lanzado. Ahora ya. A ver, Jorge, tú dijiste que una de las preguntas para hacer una apertura era de preguntar o empezar un discurso sobre qué querías ser cuando eras pequeño, ¿no? Sí. ¿Eso era uno? Sí, de las que Vale, pues yo empezaría con una participación de la audiencia. Empezaría diciendo, me gustaría que todos vosotros hoy, ahora mismo, os cerraseis los ojos en este momento. Pensad cuando erais pequeños, qué queríais ser y qué eran vuestros sueños cuando todos erais pequeños. Pensad y recordad en ese momento. Abre los ojos, por favor. Pues hoy he llegado por fin a lo que quería ser y saber de mayor. Siempre he querido ser una niña. ¿Qué queríais ser vosotros? Y así ya empezar. Fantástico. Yo tengo un intento. Venga. Con el de los vuelos de bajo coste. Lo haría de manera humor, creo yo, de introducción. Yo no le voy a pagar ni 5 esos supuestamente vuelos de calidad a ninguna aerolínea, pero me lo replanteo cuando tomo uno de 15 horas y ya me tengo que estar pensando en el regreso. Y ahí, de verdad que vale la pena la inversión. Bueno, algo así, yo no soy experta, pero bueno, algo así, el humor, ¿no? Y traer la anécdota. Fantástico, sí. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo en redes sociales, Oratoria Málaga, Facebook e Instagram. 3. Inscríbete en nuestra página web oratoriamálaga.com/únete. Ingresa en nuestro WhatsApp y acompáñanos cada martes de 7 a 8:30 en la Biblioteca Provincial de Málaga. Oratoria Málaga pertenece a la Fundación Ágora Speaker Internacional.